Vamos a revisar las actividades que habían quedado pendientes para el hogar. La primera, debían crear un cuento estilo libre, considerando la presentación, desarrollo y el final de la historia. Esta actividad ustedes me la pueden enviar por correo electrónico si quieren o por vía WhatsApp. Me interesa mucho leerlos y saber cómo están haciendo las actividades, esa retroalimentación, ¿sí? La segunda actividad, debía poner atención en la siguiente imagen y describirla detalladamente, de manera que cualquier persona que lea el texto podrá imaginarse la situación sin ver la imagen, ¿sí? También igual me pueden enviar estas descripciones por mail o por vía WhatsApp, ¿sí? Y la tercera era una sopa de letras en donde ustedes tenían que encontrar esas 16 palabras dentro de la sopa de letras. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el discurso. El discurso es un acto comunicativo en el que una persona expresa algo a alguien en un determinado contexto. Es decir, es transmitir un sentimiento, una idea, un pensamiento de forma clara y ordenada. ¿Por qué vamos a hablar sobre el discurso? Porque resulta que en las investigaciones se han encontrado importantes dificultades para comprender y producir adecuadamente diferentes tipos de discurso. Los más afectados es la comprensión de textos, la conversación espontánea, las descripciones, relatos autobiográficos, comprensión y narración de historias y comprensión de párrafos en prosa. Estas dificultades se pueden explicar en que tienen que ver con la organización del discurso. Una persona que sufra Alzheimer o esquizofrenia va a tener problemas en el conceptualizador, que afecta las capacidades de razonamiento, cuyo resultado más evidente es la producción de un discurso sin coherencia o absurdo, ¿verdad? En cambio, las personas que tienen un envejecimiento normal, las dificultades se observan por una afectación en la capacidad de la atencional y en la memoria operativa. Recuerden que cuando vimos la memoria, vimos que la memoria operativa era la memoria de trabajo, ¿verdad? Y estas personas no tienen dificultades de razonamiento. Por lo tanto, estas dificultades se pueden observar, por ejemplo, si mi capacidad atencional dura 40 minutos, por ejemplo, ¿sí? Y yo voy a una charla que dura 1 hora y media, por ejemplo. Entonces, yo a los 40 minutos me voy a fatigar, voy a dejar de prestar atención y no voy a retener más información después de los 40 minutos porque va a ocurrir una fatiga cognitiva, ¿verdad? Esto pasa a nivel comprensivo y a nivel expresivo ocurre exactamente lo mismo. El mantener el hilo de la conversación, en prestar atención en lo que me están hablando, en demorarme un poquito más en elaborar una respuesta adecuada y tener la capacidad para poder expresar totalmente lo que yo quiero expresar. Por lo tanto, ¿qué se observa? Se observa a medida que pasan los años, las personas van acotando su discurso. Y esto conlleva una dificultad para poder expresar totalmente lo que quieren sentir o lo que están pensando, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es una buena forma de poder trabajar este contenido? Es escribiendo. ¿Por qué escribiendo? Porque
Escribir es una actividad bien compleja. ¿Por qué? Porque tengo que sintetizar, tengo que resumir, tengo que ordenar, tengo que estructurar, ¿verdad? Si están leyendo un libro, es súper bueno ir realizando resúmenes. Yo no sé si a ustedes les pasa que van leyendo el libro y llega un momento en que siguen pasando hojas, pero en realidad no están prestando atención a lo que están leyendo y luego tienen que volver atrás para poder releer y retomar lo que estaban leyendo. O si al otro día retoman el libro, tienen que releer un poquito unas páginas antes para acordarse de cómo iba la historia en el libro, ¿verdad? Por lo tanto, para esto es súper bueno realizar resúmenes. Por ejemplo, si ustedes saben que su capacidad atencional son 10 páginas, luego de esas 10 páginas realizan un breve resumen. Por lo tanto, cuando hagan ese resumen, además de estar trabajando el discurso, les va a favorecer para cuando quieran retomar nuevamente el libro, solamente leen su resumen y se van a ahorrar tiempo, se van a ahorrar todos esos elementos que no son relevantes para la historia. Entonces, seguimos viendo la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, que vimos el discurso narrativo y el discurso descriptivo. Hoy día vamos a ver el discurso argumentativo y el discurso expositivo. ¿Qué es el discurso argumentativo? Se puede definir como una forma tradicional de discurso cuya principal objetivo es convencer o persuadir a una audiencia acerca de la validez de un punto de vista, opinión o tesis. ¿Y el discurso expositivo? Es otro tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Está ajeno a juicios y a opiniones, ¿sí? Es mostrar o exponer la información lo más objetiva que se pueda. Por ejemplo, el lector de noticias, ¿verdad? Alguien un día me dijo, la persona que se subía a la micro a vender un producto. Ahí en ese caso, él está haciendo o ella está haciendo está ocupando estos dos tipos de discurso. Primero, lo expositivo, que es mostrar el producto y enseñar para qué sirve, ¿verdad? Y el segundo, que es el argumentativo, que es cuando él comienza a hablar de por qué le deberían comprar el artículo, ¿verdad? Porque está en oferta, porque es muy bueno para la casa, porque es muy fácil de usar, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo donde tenemos los dos tipos de discurso.